Buenas, estamos en esta sesión del programa Promoción de la Democracia, que está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y hoy tenemos con nosotros a Javier Redondo, de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, bienvenido. Y a Daniel Gascón, que es editor de Letras Libres en España, ¿no? Y también escribe en El País regularmente. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy de la relación entre los medios y la democracia. Decía Benjamin Constant que en aquellos países en los que no hay instituciones representativas, la opinión libre, ¿no?, expresada a través de los medios de comunicación, de la prensa entonces, hacía de contrapoder y de mecanismo de ilustración de la gente, ¿no? O sea que podemos decir que hay una larga trayectoria que señala la importancia de una prensa libre o de unos medios de comunicación libres para el mantenimiento de la democracia, entendida como un sistema de protección de los derechos individuales y de formación de la voluntad colectiva, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, con Javier, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿son los medios importantes para el mantenimiento de la democracia? Son decisivos. Son decisivos porque ejercen no tanto ese cuarto poder, que es un concepto muy americano y quizás muy filmográfico, sino porque ejercen no solo de control del poder, sino que ejercen de ordenadores de los debates que están en la opinión pública, es decir, articulan opinión pública tanto o más que los partidos, y lo que hacen es trasladar al público lo que sucede en el ámbito público, descodificándolo algunas veces, ordenándolo, jerarquizando las discusiones. Los medios y los medios independientes son absolutamente indispensables, independientes y con financiación privada, son absolutamente indispensables para el sostenimiento democrático. Bueno, Javier ya nos ha dicho varias cosas que son importantes, ¿no? Porque ha dejado pasar en primer lugar la cuestión de los medios como instrumento de control del poder político, y en segundo lugar la creación de una agenda pública, ¿no?, como un instrumento de organizar las preferencias, ¿no?, de aquellas cosas que deben ser abordadas y discutidas en las sociedades, ¿no? Y bueno, yo le quería preguntar entonces a Daniel, por seguir un poco con el argumento de Javier, ¿no? ¿Son importantes los medios para la democracia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿no?, estas funciones, ¿no?, ¿cómo puede de alguna manera compadecerse este mecanismo de agregación, de creación de una discusión pública, cuando vimos en este mundo tan de fragmentación de la opinión pública, donde parece que en lugar de tener una conversación tenemos una multitud de conversaciones, o quizás no de conversaciones, sino más bien de monólogos, donde se repiten las ideas dirigidas a grupos completamente cerrados? Sí, bueno, yo por supuesto creo que son muy importantes, y coincido con Javier, ¿no? Es esa función un poco de fiscalización, otra de pues saber cuáles son los temas que más o menos preocupan a una sociedad, ¿no?, que podemos hablar, también sacar a la luz cosas que a lo mejor son importantes y están desapercibidas, mostrar opiniones diferentes, ¿no?, que sea eso yo creo que es importante, y creo que claro, lo que estamos viviendo o hemos vivido en los últimos 20 años igual, es una transformación de cómo se hace esa conversación, ¿no? Porque es, por una parte, pues todo el rato no se para, no está ordenada, es más cacofónica, no se detiene nunca, y luego todos nos hemos vuelto emisores, ¿no? Que es lo que yo creo que una de las cuestiones que son más difíciles, ¿no? Muchas gracias. No, decía Hegel, ¿no?, que la plegaria, ¿no?, del hombre moderno era la lectura del periódico, ¿no?, y que eso era un instrumento de concertación que hacía que una sociedad pues estuviese coordinada en sus preocupaciones y tuviese la posibilidad de comunicarse, ¿no? Sin embargo, esta manera, ¿no?, de entender el periódico y la comunicación ha cambiado con los nuevos medios, con las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, asociado a esto, quería haceros una segunda pregunta, ¿no? Ya he constatado que los medios son importantes para la democracia, y es ¿qué desafíos veis, ¿no?, hoy en relación a los medios de comunicación y la democracia, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque yo creo que es obvio que ha cambiado, ¿no? Quienes tenemos algunos años vemos que, por ejemplo, ¿no?, hasta hace relativamente poco, pues las portadas de los periódicos reflejaban siempre los mismos número limitado de problemas, esta idea de una agenda compartida, es verdad que abordados de manera distinta, y si hoy atendemos a aquello que subrayan los periódicos en su primera página, pues vemos que cada uno dirige sus preocupaciones a temas que muchas veces son únicamente
de preocupación para una parte parcial de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los medios de comunicación en relación a la democracia? Pues mira, por cogerlo por la última parte de la introducción a tu pregunta, el desafío fundamental es el pluralismo informativo, porque realmente cada medio tiene derecho o está en el ejercicio de su libertad para poner el foco allí donde crea que es importante. Y es verdad que pueden los periódicos diferir en cuanto a qué consideran importante en relación con lo que ocurre. Igualmente, relacionando esto con algo muy importante que ha dicho Daniel, cuando los medios sacan a la luz los trapos sucios del poder, ese elemento fiscalizador, claro, los medios lo que hacen, yo decía antes, no es exactamente cuarto poder, o la expresión me resulta ya demasiado antigua, los medios lo que hacen es buscar una verdad, que no es la verdad absoluta, sino buscar una verdad contraprogramando la comunicación política que sale de los partidos, que puede ser más parecido a la propaganda. Por lo tanto, los medios deben latir una búsqueda de la verdad. Con esto llevo a responder en concreto a tu pregunta. ¿Cuál es el desafío? El desafío es combatir la desinformación, o por lo menos mostrar que los medios convencionales, serios, rigurosos, no incurren en prácticas, aunque sean limítrofes con la desinformación, que hay prácticas también que están en la línea, al borde de la línea, y el siguiente desafío respecto de los medios es combatir la premura. Hemos caído, los medios, o sea, la información y la verdad no resiste el ritmo de las redes sociales y los nuevos medios. Entonces es volver a ajustar el ritmo de la verdad, el ritmo de los acontecimientos, el ritmo de ordenación y explicación de los hechos, ajustarlos a la pausa que requiere la búsqueda de la verdad. Porque el ritmo vertiginoso que imprimen las redes sociales, primero la televisión, luego las redes sociales, los medios convencionales o los medios rigurosos, como lo queramos llamar, se pierden en ese ritmo vertiginoso y la verdad acaba decayendo. Entonces, ese segundo desafío sería el combate de la desinformación, y el tercero sería la pausa, establecer una pausa, aunque ya sabemos que hay una verdad mediática, una verdad política y una verdad judicial, pero los medios tienen que dedicarle tiempo a reposar las noticias para enfocarlas, interpretarlas, ordenarlas y analizarlas correctamente. Muy bien, bueno, Daniel, por seguir un poco, pero por supuesto tenéis libertad de llevar la conversación hacia donde queráis, ¿no? Porque este tema de la verdad yo creo que tiene muchos pliegues, ¿no? Decía John Stuart Mill, ¿no? En su defensa de la libertad de expresión sostenía que la libertad de expresión es sobre todo un instrumento que permite la confrontación de la verdad con la mentira, y tenía la presunción de que siempre en esa confrontación entre la verdad y la mentira triunfaría la verdad y por lo tanto se produciría progreso social, ¿no? Digamos que él tenía una concepción instrumental de la libertad de expresión como mecanismo de autoilustración de la sociedad y por lo tanto de mejora, ¿no? Y sostenía que en aquellas sociedades donde no había una libertad de expresión garantizada, pues no se producía progreso social. Sin embargo, yo tengo la sensación de que Stuart Mill era muy optimista, ¿no? Sobre esta idea del triunfo de la verdad sobre la mentira, ¿no? Me gustaría que me contases qué piensas tú, ¿no? Porque digamos que la desinformación que ha oído Javier y las fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos ahora líderes mundiales que han hecho de la mentira el instrumento permanente de alcanzar, ¿no? Influencia política, ¿no? Pues sin embargo pues no se confronta, ¿verdad?, con esa verdad que haría decaer, ¿no?, al mentiroso, ¿no? Estamos más bien viendo el triunfo de la mentira sobre la verdad. ¿Tú cómo lo ves todo esto en relación a los medios y la democracia? Pues lo veo como con mucha simpatía por el punto de vista ese de Mill. Luego veo que los que me dicen, bueno, es que es muy ingenuo porque claro, es una época antes de Internet, de los bots, de esa inundación y de esa idea de que cuesta mucho más desmentir algo que es falso, ¿no?, que lanzar la mentira, ¿no? Se ha abaratado mucho, ¿no? Pero claro, también creo que es muy complicado, salvo en lo que son pues cuestiones personales, los ataques al honor, tal, que para los que sí que hay una legislación, es decir,
esta verdad cómo la establecemos, ¿no? Entonces, creo que lo que se tiene que cuidar ahí en eso más es como lo de Rorty, que también todo el mundo me dice que es muy ingenuo, pero soy partidario de cuidar la libertad y la verdad se cuidará a sí misma, ¿no? Entonces... Eso me parece un buen argumento, ¿no? Porque digamos que también no hay un consenso sobre estas cosas, ¿no? Está el famoso debate, no sé si conocéis, supongo que sí, el de Lippmann y Dewey, ¿no? Sobre la idea, ¿no?, de que la democracia necesita un público informado, ¿no? La palabra informado ya en sí mismo chirría, ¿no? Porque da la sensación de que tenemos un público masa, ¿no? Y un público informado es al que se le da forma, ¿no? Y digamos que el llamado periodismo serio, ¿no?, que vosotros en vuestra juventud quizá no hayáis conocido, pero que yo sí conocí hace tiempo, ¿no?, pues sostenía esta idea, ¿no? Yo creo que en algunos países como Francia todavía existe ese periodismo, ¿no? Por ejemplo, Le Monde, ¿no?, o Le Figaro, son periódicos que todavía apelan a este llamado de Lippmann, de que el público necesita ser informado. Esto es a través de una responsabilidad que toma el periódico de crear una opinión, pero una opinión de cierta altura, ¿no? Y yo creo que eso, sí, digamos que se ha diluido en parte, ¿no? Y nos hemos ido más bien a lo contrario, ¿no? A la desaparición de los periódicos de información y la aparición de los periódicos partidistas, ¿no? Entonces la pregunta ahora sería, ¿hemos ganado algo o hemos perdido con este cambio? No, ahora mismo estamos en una situación peor que hace 30 años. Yo lo miro en clave española fundamentalmente, europea y norteamericana, ¿no?, que es siempre la referencia y la avanzadilla de todos los fenómenos de carácter social o político y social. Decías lo de público, es que eso es importantísimo porque quizá otro de los desafíos u otra de las miserias del periodismo en la actualidad es confundir público con audiencias. Entonces, en el momento que se confunden o que se identifican o que se buscan audiencias y no públicos, el periodismo también se debilita por la base, porque los medios, las funciones de los medios son informar, formar y entretener, pero siempre por este orden. Quien invierte el orden es la televisión, y lo aceptamos, que la televisión primero entretiene, luego forma y en tercer lugar informa, lo hace al revés, pero lo aceptamos. Pero cuando medios convencionales siguen esa secuencia, claro, estamos pervirtiendo la información. Estamos en situación peor que hace 30 años, pero yo recordaba anoche, pensando sobre lo que teníamos que hablar aquí hoy, que Heinrich Böll publica El honor perdido de Catherine Blum en 1974, creo. Es decir, y La prensa amarilla es de final del 19 y principios del 20. Es decir, eso siempre ha existido y los tabloides británicos siempre hemos hecho referencia a ellos como la negación del periodismo y han convivido con la prensa convencional en un mundo. Lo que ocurre es que era un mundo en el que identificábamos claramente lo que era periodismo amarillo y lo que entendíamos, había un consenso sobre la verdad, igual que había un consenso sobre la democracia. Entonces, hace poco leía una filósofa italiana que decía que, claro, en circunstancias normales no nos preguntamos sobre la verdad. Nos preguntamos sobre la verdad cuando tenemos dudas acerca de lo que es la verdad. Y eso es lo que está ocurriendo, ese es el nuevo paradigma en torno a los medios. Es decir, miserias en torno al periodismo han existido siempre, pero ahora estamos en un desafío mayor porque se ha producido la absoluta desintermediación. Había prensa amarilla y prensa convencional. Ahora las redes sociales se han puesto en medio y desintermedian la información. Y hay ciudadanos que prefieren informarse por redes sociales que al final son fuentes anónimas, ¿no? Es el encumbramiento del anonimato, en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, eso es propio de nuestro tiempo, de la crisis del periodismo, de la verdad y de la información en nuestro tiempo, como en otros tiempos ha habido otras. Vale, vamos a quedarnos con que vamos a peor y luego volvemos sobre claro, prensa de partido, remedio. Claro, prensa de partido hubo en los 30, realmente siempre hubo. Sí. Es en la posguerra cuando los medios asumen el principio de responsabilidad social. La prensa de partido, digamos, ha llevado a los totalitarismos, con lo cual la prensa de partido no es buena para las democracias, de tal modo que en el consenso de posguerra, uno de los consensos es responsabilidad social de los medios, búsqueda de cierta objetividad, cada uno con sus propios enfoques. Muy bien. Daniel, vamos a peor y qué desafíos enfrentamos. Me hace mucha gracia una cosa que muestra que vamos a peor o que los medios son más débiles, es que si las películas así clásicas del periodismo, yo que sé, Primera Plana, todo eso, los periodistas son cínicos. Al final hacen una cosa buena, pero o Scoop de Evelyn Waugh, todas esas. Y en cambio ahora
es como el periodismo es muy bueno, ¿no? O sea, hay que reivindicarlo. Si tienes que mostrarlo tanto, ¿no? Es una buena imagen, sí, de que algo está pasando, desde luego, efectivamente. Pero sí que me parece, ¿no? Que bueno, tiene que ver mucho con lo que decía Javier, que es... Me interesa también la cuestión, perdona, de la mediación, porque lo ha mencionado un poco Javier, pero creo que es muy importante, ¿no? Pensábamos, quizá de alguna manera, que una información sin mediaciones era más democrática y parece que hemos descubierto que esto no es tan así, ¿no? Sí, porque tienes esa parte de información sin conocimiento, ¿no? A veces sin que te falta el contexto, que no tienes, bueno, como pasa mucho con ciertos protocolos que no siempre seguía la prensa tradicional, ¿no? Que a veces también podemos idealizarla, pero bueno, estos se lo saltan y circulan versiones que a lo mejor no cumplen las reglas de comprobación de esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, que hay una pérdida de autoridad, ¿no? Como todos los intermediarios con la llegada de Internet, y también hay que estás peleando por la atención, que es, bueno, que es lo que ahora es escaso, la información es escasa, lo que es escasa es la atención, ¿no? Y entonces eso te hace también que las informaciones tengan que ser pues más estridentes, más rápidas, y luego creo que también hay otra cuestión que es menos rentable, ¿no? Entonces, como los medios, sobre todo los medios de prensa, porque también decíamos, la gente se va a informar por las redes sociales, ¿no? Se van a pasar y dices, pero luego la gente en las redes sociales muchas veces está mirando otras cosas que no son las noticias, ¿no? O sea, que nos importan mucho, pero luego no a tantos. Y luego la transformación económica, ¿no? Que creo que hace pues que los medios son más frágiles, son más dependientes del poder político de las empresas, tienen situaciones financieras menos saneadas, y luego también los periodistas, ¿no? Porque de repente estás trabajando en unas condiciones de más prisa, de más temor, y también eres menos independiente, porque no estás en un sector, digamos, floreciente, estás en un sector que percibes en decadencia y donde dices, si me echan de aquí, ¿dónde voy, no? Sí, y eso te resta independencia. No, muy interesante. Bueno, por contrastar un poco este diagnóstico de Lippmann, este debate de Lippmann-Dewey, yo creo que lo ganó claramente Lippmann en su momento. Dewey pensaba, como John Stuart Mill, que una comunidad libre de comunicación, como la de la ciencia, favorecería la creación de una comunidad, ¿no? Y que eso pues se convertiría, ¿no?, a la sociedad capitalista en una comunidad democrática. Tenía la expectativa de que de verdad se podría ilustrar a la gente a través de la discusión pública y que de esta manera aparecería un público democrático, ¿no? Y esto ya no vamos a dejarlo porque quizá es un poco una discusión melancólica, ¿no? Pero hay otra visión que yo creo que es interesante, que es la de Alexis de Tocqueville en su viaje a América, cuando está esperando, ¿no?, encontrar pues que la opinión pública democrática lo aplana todo, porque la opinión pública está por encima de cualquier autoridad social, y descubre, sin embargo, que en la sociedad democrática hay espacios de fragmentación que crean contrapoderes, y entre estos, particularmente uno que le interesa mucho son los periódicos, ¿no? Y descubre que los periódicos norteamericanos son una porquería, o sea, pura prensa amarilla, pero que tiene efectos muy positivos sobre la democracia, porque crea esta condición de la que Javier antes ha hecho referencia del pluralismo. Fragmenta las opiniones y de esta manera hace que lo que en una sociedad sin autoridades sería una autoridad sobresaliente, despótica, la opinión pública, que lo destruiría todo, de esta manera encuentra su contrapeso. Se ordena espontáneamente. Se ordena espontáneamente, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿son tan malos los malos periódicos para la democracia, sí o no? Y la cuestión que me gustaría que vinculaseis con esto de la independencia, ¿no? Porque eso se ha hablado mucho, ¿no?, de que realmente al ser un mercado regulado, la comunicación pues es muy dependiente, nosotros lo estamos viendo todos los días y es algo que no se esconde, ¿no? Incluso los gobiernos, ¿verdad?, pues de una manera clara, ¿no?, pues actúan, ¿no?, sobre los medios, en fin, en ocasiones para cambiar sus directores, en ocasiones también para patrocinar cadenas nuevas de televisión, y esto se hace con cierta desvergüenza, ¿no?, vamos a decirlo así. Entonces, el pluralismo, la fragmentación, los periódicos malos son buenos, o los medios, digamos, partidistas son buenos o malos para la democracia. Lo hemos atendido antes un poquito, pero vemos que Alexis de Tocqueville pensaba que en relación a la democracia como mecanismo de garantía de la libertad sí tienen una función, y la cuestión de la independencia de los medios, ¿no? Si esa independencia es en sí misma posible, es deseable, o deberíamos abandonar ese sueño
de unos periodistas que están libremente flotando en la sociedad sin tener vínculos ni anclas con intereses parciales, ¿no? A ver, Javier. A ver, yo creo, ha puesto una pata decisiva para soportar el argumento que ofrecemos Daniel cuando ha hablado, digamos, de la precariedad de la profesión, no tanto de los periodistas, sino en general de la profesión. Tienen mucho más difícil después de la crisis de deuda, después de la crisis del papel, es decir, del surgimiento de nuevas tecnologías y demás, ha tenido muy difícil los medios convencionales adaptarse a eso, y esa triple crisis ha devenido en falta de independencia. Esa triple crisis yo también lo miro desde una perspectiva muy particular o muy concreta. Cambió el rol de los periodistas, es decir, los periodistas empezaron a aparecer mucho en tertulias de opinión porque las tertulias de opinión son baratas para los medios, sobre todo para la televisión y radio. Con lo cual, el periodista se empieza, digamos, a dislocar, empieza a ser bifronte o a ser bífido y tiene esa beta periodística, esa beta de búsqueda de la verdad, pero esa beta opinativa, que siempre existió igualmente. O sea, Balbín en La Clave solo llevaba periodistas. A veces aparecía por allí algún profesor, algún jurista, algún constitucionalista, pero llevaba periodistas, porque el análisis iba a ser rigurosamente periodístico, aunque tuviera enfoque. Todo eso con la crisis también se ha perdido. Los medios son menos independientes porque la financiación de carácter privado o mediante el lector le cuesta mucho más. Claro, decíamos antes, ¿por qué Lippmann pierde el debate? Yo, salvando las distancias, Lippmann es nuestro Ortega es nuestro Lippmann, porque lo que dice hemos perdido porque es la era de las masas. Y en la era de las masas, igual que es la política de masas, es la información para las masas. Y eso ya es otra cosa. En esa otra cosa para las masas, los medios más rigurosos convencionales tienen que convivir con aparatos de propaganda, pero también había en la Revolución Americana panfletos, y los panfletos han existido siempre, sí. Y tienen que convivir los malos medios y los buenos medios. Es más, podemos no ponernos de acuerdo en cuáles son buenos medios y malos medios. Lo que tienen es que tener la libertad de existir. Y los que se consideran a sí mismos buenos medios o medios rigurosos, lo que tienen es que no incurrir en las prácticas con las que etiquetan a los malos medios, porque si quieren competir con ellos, no solo serán menos independientes desde un punto de vista político y de la credibilidad, más de la credibilidad que político, sino que aparte siempre va a vencer, digamos, el original, que es el que consideramos mal medio. Los medios ahora son indudablemente menos independientes. ¿Por qué? Porque el despliegue que requieren para informar a un determinado, la información es cara. Y estamos, digamos, curtidos en una cultura de la gratuidad. Y esa cultura de la gratuidad, que a veces los medios hemos alimentado, también regalando tazas de desayuno por la compra de un periódico, o sea, cuando éramos ricos, esa cultura de la gratuidad ahora hay que revertirla, hay que convencer al público de que la información es cara. Ahora bien, hay dos tipos de independencia respecto del poder y respecto del público. También hay un populismo informativo. Y yo esto lo he analizado mucho con la evolución histórica de las tertulias en televisión. En La Clave no hay público y el decorado es completamente gris. Hermida introduce el público, pero está ordenada la tertulia. Y luego La Sexta es la primera que introduce los aplausos. Entonces, claro, cuando hay aplausos en relación con lo que se opina, pues igual que poner en pie de igualdad al periodista con el político. Eso también distorsiona la función de ambos, ¿no? Entonces, cuando se introduce el aplauso, el periodista ya que busca. O sea, yo, uno de mis maestros, afortunadamente he tenido los mejores, pero uno de ellos, Juan Pablo Colmenarejo, me decía: al público no hay que darle lo que pide, sino lo que necesita. Y esa es la función esencial de un medio de comunicación. Yo no voy a escribir por lo que crea que quieren leer o quieren escuchar. Yo voy a escribir o explicar lo que creo que se debe hacer entender. Bueno, Daniel, no sé si quieres seguir en esta línea o quieres que cambiemos de tema. Yo, claro, hay una cosa que yo creo importante, la pregunta era, ¿no?, si los malos medios son buenos o no son buenos para la democracia, y la cuestión de la independencia, no únicamente de los medios, sino también de los periodistas, ¿no? ¿Cómo sientes tú esa independencia? También yo creo que eso
final, ¿no? Esto que nos ha contado Javier final, ¿no? De la relación con el público, ¿no? Si el periodista debe agradar a su público, debe crear su público o debe decir aquello que siente la responsabilidad social que debe afirmar en ocasiones en contraposición, ¿no? A su propio público, ¿no? En fin, tú obra libremente y contesta de todo este universo de cosas aquello que te parezca más relevante. Sí. Bueno, yo, que luego está además esa cosa con la suscripción, ¿no? Que hemos pasado de la gratuidad a la suscripción y está esa parte del suscriptor que dice, hombre, yo no leo el periódico para encima, o sea, no pago una suscripción para tener que enfrentarme a opiniones que no me gustan, ¿no? Sí, Solo faltaría esto aparece en muchas cartas al director aparece este argumento, efectivamente. Claro, por otra parte, sí que en muchos de los escritores, columnistas que yo admiro, es el que a veces va contra su público natural, ¿no? Porque creo, pensando quizá en esa idea, ¿no? Con lo que el otro necesita, ¿no? Sabiendo que tampoco puede ser un suicida con eso siempre, ¿no? Yo creo, claro, que los medios malos, pues lo que dice Javier es que a lo mejor mi medio malo es tu medio bueno y el que es... O sea, creo que sería mejor que fueran buenos, pero lo importante es que puedan existir, ¿no? Y que se puedan, pues, corregir y que otro le pueda discutir desde otro lugar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Me parece que la independencia, pues bueno, son siempre cosas ideales, ¿no? Porque luego, cuando dices, pues los medios independientes siempre tienen sus, yo qué sé, el interés que sea, porque económico o político, siempre es una zona en la que tienes que hacer muchas concesiones, ¿no? O sea, pero bueno, es como creo que es Jung que le decía a Joyce, porque le dice, la hija de Joyce tenía muchos problemas mentales, dice, mira, le traigo su diario, para mí escribe parecido a lo mismo que yo. Y entonces le dijo Jung, sí, pero donde usted nada, ella se ahoga, ¿no? Pues un poco eso, intentar no ahogarse. Y creo que pues a veces también hay como una proximidad que puede haber entre periodistas que cubren determinadas cosas y los propios partidos, que puedes tener podríamos decir, un síndrome de Estocolmo, ¿no? En cierta manera eso ha ocurrido. Por otra parte, también es verdad que admiramos mucho la transición y el periodismo de la transición, y ahí había bastantes complicidades también, ¿no? Y pensamos que era una época pues bastante dorada en muchos sentidos. Gloriosa, efectivamente. A esto que dice Daniel, cuando a veces me dicen que describa, pero está bueno, ¿y qué te parece? Y yo utilizo mucho un adjetivo mío, pero bueno, es ochentero. Entonces dices, bueno, pues es cínico, como decía antes Daniel, tiene sus tejemanejes, pero bueno, luego su independencia, sus servidumbres, pero su independencia también. Es un espíritu de un periodismo canalla, pero que hacía su función. Ahora, que ha dicho antes muy bien Daniel, no queremos ser canallas porque tenemos que reivindicar constantemente que somos puros. Y no es verdad, hay un punto de canallismo en el periodismo. Pero hay periodismo independiente, es decir, en estos todos, iba a citar por citar últimamente que ha ejercido muy de contrapoder el Confidencial, por ejemplo, por no ser ni el de Daniel ni el mío, pero hay periodistas que se la juegan por publicar contra el poder, y eso lo sigue habiendo y lo va a seguir habiendo, igual que va a seguir habiendo corresponsales de guerra que se juegan la vida por contar lo que sucede en el frente y en el campo de batalla. No sé, sin duda el periodismo de información era paternalista en el sentido de que asumía que el público tenía que ser educado y tenía que ser, por lo tanto, conformado e informado. Tenía que ser un público que era creado por unos periodistas que sabían, ¿no?, que a través de su complicidad, y quizás ese era el universo de la transición, que bueno, los que lo hemos vivido de joven lo idealizamos, pero a lo mejor pues te necesita algún tipo de contrapunto, ¿no? Pero digamos, frente al optimismo, ¿no?, de que la libertad de expresión es un instrumento de progreso social, ¿no?, ahora aparece, ¿no?, la lucha contra la desinformación y la mentira o la fake news, etcétera, etcétera. Aparece constantemente la idea de que debe ser combatida, ¿no?, a través de regulaciones e instrumentos de control, ¿no? Quería preguntarte a ti, Daniel, cómo ves todo esto, ¿no? Porque parece que hemos pasado del optimismo exagerado, ¿no?, de que los nuevos medios iban a permitir una conformación más democrática de la opinión pública,
a un clima de pesimismo, que evidentemente inducido por el uso que hacen las autocracias, ¿no? De una manera, digamos, desvergonzada, ¿no? De los nuevos medios para propagar pues, sus mentiras y movilizar e intervenir políticamente en las sociedades más libres, ¿no? A una especie de consenso donde tiene que haber algún tipo de controles mayores y que el Estado tiene una obligación en relación a la verdad y a acabar con la desinformación, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? Pues yo veo que, bueno, estaba pensando que otra de las cosas que ha pasado es que ahora se puede medir o no. O sea, que tú dices, tú tienes que abrir, dices, la importancia informativa es contar la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero a lo mejor eso no lo está leyendo tanta gente como la chorrada, ¿no? Que ahora Sí, la chorrada gusta mucho. La chorrada gusta mucho y están entrando mucho y me están dando los clics. Yo creo que lo que está pasando, me parece que en algunas de esas regulaciones, o sea, mucha parte del discurso sobre la desinformación es en sí desinformación, queriendo o sin querer, ¿no? Y que ahí los poderes, incluso los poderes democráticos, también siempre sienten una cierta incomodidad ante aquello que no pueden controlar, ¿no? Me parece que durante mucho tiempo había un control de la mentira y de las noticias falsas que lo tenían los medios tradicionales y los gobiernos. Y ahora surgen nuevos actores y hay un poco disputa por el monopolio de la desinformación, ¿no? Entonces, y luego sí que es verdad que dices, bueno, pues hay unos riesgos, hay también poderes enormes, ¿no? Como son las redes sociales, que son de repente empresas que tienes a 1.000 millones de personas a lo mejor en un lugar así, que tienes que tener cuál es la regulación que tienes, esto es un foro o es un medio, tienes una visión distinta en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y creo que dices, bueno, pues si se regulan ellos, esos criterios tienen que ser transparentes y que se sepa cómo son, ¿no? Y luego también me parece que a veces incluso las normas que pueden ser bien intencionadas, como la Ley Europea de Libertad de Medios, pues por ingenuidad o chapuza o por intención pueden servir para pues acabar coartando la libertad, que es lo que creo que se debe proteger. Entonces creo que hay que ser pues muy, muy cauteloso, ¿no? en cómo lo abordas, porque por ejemplo a veces dices, cuando dices, tenemos que ser más transparentes, ¿no? Dices, aquí vas a acabar beneficiando a grandes medios que pueden ser transparentes supuestamente accionarialmente y no a los pequeños. ¿Y por qué se va a hacer eso, no? Entonces creo que hay que andar con un poquito de prudencia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros aquí en este ciclo, ¿no? de fin de estas conversaciones hemos tomado, ¿verdad?, como un hecho más o menos discutible, ¿no?, que vivimos un tiempo de declive democrático, ¿no?, entendida la democracia como la democracia liberal, representativa, constitucional, en fin, tiene varios nombres que suenan para algunos como propios de un pasado periclitado, quizá hasta decimonónico, ¿no? Y frente a eso pues aparecen afirmaciones, ¿no?, en fin, que discuten, ¿no?, la definición de democracia y que piensan que, en fin, cada cual puede servirse la democracia como quiera, ¿no?, como esa famosa declaración, ¿no?, de Xi Jinping, ¿no?, y Putin, ¿no?, donde reclamaban que cada país tiene derecho a llamar democracia a lo que considere, o digamos pues, el socorrido Víctor Orbán, ¿no?, y su defensa de una democracia iliberal, ¿no? Y entendíamos que asistimos, y esto también se puede ver, ¿no?, acaba de salir ahora el último Democracy Index de The Economist, ¿no?, que el número de personas que viven en democracias plenas, estas llamadas liberales, representativas o constitucionales, pues cada vez es menor, ¿no? Y el número de personas que viven en autocracias pues va creciendo de una manera exponencial, ¿no? Y asociábamos a estos procesos en sesiones anteriores la idea de que se ha producido un debilitamiento del Parlamento como instrumento de control y de legislación en esos dos sentidos. Se ha producido una cesarización del poder político, la capacidad de los hombres fuertes, ¿no?, de determinar el sistema político. Inmediatamente esto ha venido asociado a un intento de subordinar el poder judicial, ¿no?, al Ejecutivo, y finalmente pues también cuando ya queda el único mecanismo de control que ya estaba en el terreno, ¿no?, de la sociedad civil, que es la prensa,
a un acoso, ¿no?, a la prensa, a los medios y a los periodistas en particular, ¿no? Entonces quería preguntaros si vosotros habéis sentido como periodistas que ha llegado, ¿no?, de alguna manera también esto os ha llegado a vosotros, ¿no?, que en este movimiento general que tiene que ver con cierto declive de la democracia, no sé si es nuevo o no, si percibís que hay una novedad en el acoso a los medios en general, en la discusión pública y a los periodistas en particular. No sé si empezamos con Daniel para que nos cuente cómo lo ve. Hombre, yo creo que pues en España no es, ves que hay muchísimos países, ¿no? Pues yo qué sé, nosotros Letras Libres es mexicana y la situación de los periodistas en México es mucho peor que en España. Terrible, sí. Yo personalmente nunca he tenido ningún acoso. Tienes como que a veces gente que te critica y no le gustas, pero por ejemplo sí que hemos visto cómo se ha normalizado en España que ministros insulten a medios de comunicación o señalen a periodistas, que eso yo creo que sí que es una novedad preocupante, ¿no? Sí, no, esto ocurre. Algunos ministros muy lenguaraces hacen chanzas sobre medios de comunicación y sobre periodistas. Eso es una novedad reseñable y sorprendente, ¿no? Pero más allá de esto, digamos, piensas que hay digamos, vamos a meterlo en el terreno de la mala educación, ¿no? Sí. Sorprendente en un ministro, pero tienen que tomarse en serio estas amenazas, son una retórica política o generan de alguna manera una autocensura o limitación en los periodistas y en los medios. Bueno, yo creo que sí que pueden coartar a gente y sí que en cierta manera pues te intimidan, ¿no? Y quizás si tuviera que pensarlo en el caso español, tengo la impresión de que eso empieza con Podemos, que son los primeros que empiezan a señalar eso y después parece que eso se puede abrir la veda. Sí, se ha y generalizado. dices, bueno, pues no hay... Bueno, también tenías los casos de los nacionalismos y por supuesto el terrorismo, que ahí sí que era Pero... Bueno, que no es un acoso, pero que sí que te intimida, que sí que crea una atmósfera más enrarecida, donde también se propicia un mal rollo, digamos, entre los propios periodistas. Eso yo creo que sí que es, pues bueno, una pérdida no alarmante, pero sí preocupante. Sí, es un cambio significativo. ¿Tú, Javier, cómo lo ves? Pues yo creo que ha hablado de dos fenómenos Daniel y los dos fenómenos se retroalimentan. Es decir, el acoso, yo empecé a reflexionar sobre esto la única vez que me he sentido un poco nervioso, pero eso no es acoso, es simplemente cuando publicamos en el periódico un extenso reportaje sobre el libro del fraude del 36 de Álvarez Tardí y Roberto Villa, y ahí yo jamás había recibido a lo mejor 2.000, 3.000 mensajes en Twitter y como no me había pasado nunca, pues bueno, puedo sentirme, pero eso no es acoso. Esos son pues bots, trolls, como los queramos llamar, y un par de lectores o no lectores, o militantes o activistas, ya está. Por tener 2.000 o 3.000 que en redes sociales, yo a eso no le llamaría acoso. A veces hay periodistas que abusan de sentirse acosados porque hay 200 mensajes en Twitter. Para mí eso es banalizar la cuestión, y por eso hablo de los fenómenos que se retroalimentan, porque a mí lo que sí me parece grave es cuando un ministro señala a una periodista. Pero dices, bueno, es aislado, entra dentro de la mala educación, pero está señalando a la periodista y está señalando a su medio, y eso se está retroalimentando con el plan de medios al que ha hecho referencia antes Daniel, porque yo coincido con él. El precursor de todo esto es Podemos, al margen de los nacionalistas, que son los inventores en España. Pero cuando Iglesias habla de los medios públicos que no pueden estar en manos privadas, lo que está diciendo es los intereses, no intereses políticos, sino los intereses económicos a los que están sometidos los medios. Y cuando tú estás señalando a una periodista y a un medio, estás diciendo a esa cultura generada en torno a la defensa de la idealización del medio público frente al privado, que ese medio está sometido a unos intereses espurios, que es lo que el presidente del gobierno dice cuando habla de poderes ocultos. Son unos intereses espurios porque son privados. ¿Por qué financiarán tales empresas? Y entonces eso sí genera inseguridad. Y eso lo que genera en el periodista y en el medio, el periodista es miedo a ser despedido y el medio a ganar menos en publicidad. Entonces es el cruce de ambos fenómenos.
Podemos es originario de esto porque crea un medio digital exclusivamente para señalar, que se llamaba Última Hora o La Última Hora. Sí, claro, no quiero confundirlo con el diario mallorquín, que hay uno, claro. Exacto, sí. Pero Última Hora o La Última Hora, no sé, indudablemente no es el periódico de las Baleares, sino es el de... Era un anuncio para periodistas, no La Claro, Última Hora. Exacto, señalaba a periodistas. Esta es tu última hora. Claro, entonces decía que periodistas habían dicho qué cosa que contravenía un poco el espíritu purificador del pueblo que representaba Podemos. Entonces, la confluencia de los dos fenómenos es lo que a mí me parece peligroso. A mí que luego haya comentarios en redes, pues bueno, que te insulten en redes, todo eso. Hay llamadas, los políticos llaman, pero una cosa es llamar, una cosa es contarte, una cosa es decir te has pasado o eres un auténtico tal, y otra cosa es señalar el político públicamente a un periodista. Y a mí me parece que ahí sí hemos cruzado una línea que ahora nos da por decir trumpista, pero es más cosas que trumpista. Bueno, casi todos los autócratas que tenemos en el presente pues han hecho un uso amplio de la televisión, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos, ¿no? Desde el aló presidente de Chávez. Y quería preguntaros también sobre los medios públicos, esto es, los medios de titularidad pública, que en su día cumplían una función social de información, también de educación, ¿no? Y sin embargo, pues ahora en las democracias, ¿no? O en nuestra democracia, no parece que esto esté tan claro, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con estos medios públicos? ¿Tienen todavía sentido que existan estos medios públicos? ¿Cómo podrían legalmente ser servidores de su función original? ¿Qué pensáis también de esto, Daniel? Pues yo ahí siempre tengo la duda, porque por una parte una tentación mía sería, bueno, pues una televisión que fuera como muy informativa, muy de servicio público. Luego dicen, bueno, como tiene financiación pues pública, tiene que tener también una audiencia, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, eso también te lleva a veces a que estés compitiendo por cosas un poco deslealmente y que no tienen esa función. Entonces yo creo que sería prudente con el gasto, digamos. Y luego me parece que hemos ido para atrás en España también en términos del control político de las televisiones públicas, ¿no? Lo hemos visto a nivel nacional, lo estamos viendo en las administraciones autonómicas y además, pues porque por ejemplo la reforma de los años de Zapatero, ¿no? Que intentaba que fuera un control más parlamentario, yo creo que eso estaba bien, y ahora lo que hemos perdido es incluso la vergüenza, ¿no? Porque parece, bueno, pues esto es nuestro, mandamos, y tiene que ser como una especie de representación de quien está mandando, ¿no? Y eso yo creo que es negativo. O sea, debería ser en ese sentido mucho menos dependiente del poder político. Luego ya no sé si lo competitiva que sea o si tiene que ser más restringida. Creo que sí que tiene que tener una función de información y de cultura, y que un cierto punto pedagógico está bien, lo justifica, ¿no? Sí, aunque parece que eso ha desaparecido. Totalmente. Por completo, ¿no? ¿Tú crees que hay demasiados medios públicos? Sí, yo creo que hay muchos medios públicos. Porque los hay locales, los hay regionales. Yo por principio creo que ya no son necesarios. Es decir, eran necesarios cuando los privados no llegaban a todo el público o a toda la audiencia, si hablamos de televisión. Pero ahora, técnicamente, se hacen innecesarios. No tiene por qué haber medios públicos. ¿Qué ocurre? Que esto es el tipo ideal, pero es verdad que luego tenemos que entrar en los matices. Hay medios locales que dan información de alcance, aunque sea sobre atascos, o información regional donde no llegan otros. Entonces, sí tiene que haber algún tipo de información, incluso si me apuras, de programas de entretenimiento, aunque sean blancos, de carácter público. Es decir, podía haber una cadena pública, una radio pública. Entonces, yo le veo sentido a Radio Clásica, le veo sentido a Radio 5 Todo Noticias. O sea, yo veo sentido en determinados productos públicos, pero Daniel dice una cosa muy importante: cuando hay que competir con lo privado, entonces ya no incurrimos no solo en competencia casi desleal, sino en la obscenidad. Es decir, si asumimos que un político pierde dinero por dedicarse a la política cuando se dedica, si deja la empresa para dedicarse a la política, un profesional de la comunicación a lo mejor tiene que asumir que pierde dinero si se dedica a un medio público por el prestigio que le da el medio público. Pero lo que no podemos es incorporar
a los medios públicos salarios del mundo privado. A mí eso me parece una auténtica obscenidad y traición a lo que debe representar un medio público, que no ya es llegar donde no llegan los privados o no les interesan llegar los privados porque ya hay para todo, sino, bueno, tratar de sostener una conversación pública, unos asuntos, unos enfoques, unos temas para minorías. A mí eso me parece razonable, pero si tengo que elegir entre lo razonable a costa de la obscenidad, elimino la obscenidad y elimino lo razonable. O sea, eliminaría en ese sentido lo público, porque no me compensa el precio que a veces pagamos de politización, de sesgo, de utilización, de maniqueísmo, pues eso, de tendenciosidad en determinados medios públicos. Bueno, muchas gracias, Javier y Daniel, porque esta conversación ha sido muy interesante. Yo, lamentablemente, estamos llegando al final, ¿no? Y me gustaría dar un mensaje, porque en estos programas intentamos dar un mensaje positivo en relación a la democracia, ¿no? Cómo se puede mejorar nuestra democracia. Estamos en un tiempo, digamos, de declive democrático. Es verdad que España sigue siendo todavía, aunque no lo parezca algunos días, ¿no?, uno de los países más democráticos del mundo. Me gustaría, en relación a los medios, qué cosas podemos hacer, qué podríamos hacer para mejorar nuestra democracia. No sé quién prefiere empezar. Bueno, yo diría que desacelerar, es decir, cómo los medios contribuir al mejoramiento de la democracia es desacelerar los ritmos de la información. A mí eso me parece fundamental. Y luego, junto con la desaceleración de los medios, del ritmo, lo que creo que los medios debemos ser conscientes de que no estamos ni para echar políticos, ni para echar gobiernos, ni para destituir a nadie. Estamos para informar. Los medios están para informar. Y dentro de los medios hay una sección a la que yo me he dedicado prácticamente el 90% de carrera como periodista, que es la opinión. Bien, pues los medios requieren de opinión. Ahora bien, una sociedad informada se informa con información y completa la información con la opinión, pero no se informa con la opinión. Entonces yo también sería rebajar el peso de la opinión, no en los periódicos, que es literatura y es lectura pausada, sino el peso de la opinión en otros formatos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece lo fácil, ¿no? Sin elevar, sin hacer una aspiración de máximo. Con eso mejoraríamos. Claro. Muchas gracias, Javier. Daniel. Sí, bueno, yo creo que una cosa que me parece que a un medio, claro, luego es verdad que, como dicen, ¿no?, que los medios explican a todos lo que hay que hacer y luego ellos mismos no son capaces ni de sostenerse, ¿no? Pero creo que tener muchas fuentes diferentes te hace menos dependiente de una fuente, ¿no?, en términos de ingreso. Creo que siempre va a haber buenos periodistas que van a querer informar y pues que hay que suscribirse, digamos, que eso también me parece que en la parte de, o sea, que hay una cosa de los... creo que cuestiones de la publicidad institucional tienen que ser pues mucho más transparentes, mucho más claras, para no alentar ese partidismo. Víctor Vázquez, que es profesor de Derecho Constitucional y hace muchas cosas de libertad de expresión, él dice que lo que debería ser es menos publicidad institucional y más desgravaciones por las suscripciones, que creo que podría ser algo bueno. No sé si los medios estarían de acuerdo, porque a lo mejor dirían, igual nos quedamos sin nada de dinero, pero bueno, creo que algunas de esas, que son como medidas pensadas, sí, para reforzar un poco la parte económica, que creo que es el que redunda en los medios. Pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Javier. Ha sido muy agradable teneros y espero que le guste también al público.